Continuamos un poco con el coloquio este, ¿eh? Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Dentro del curso monográfico que estamos haciendo sobre imagen cardíaca avanzada, la sesión de hoy tocaremos un tema que yo creo que es muy interesante, que es la introducción, la aplicación de la tecnología de TAC espectral en el área cardiovascular, y para eso tenemos a uno de los mejores especialistas en este campo en España sobre el TAC espectral, especialmente en cardio. Él es Eliseo Bañó, radiólogo, jefe del Hospital Nuestra Señora del Rosario en Madrid, y nos va a hablar sobre este tema. Os recuerdo que podéis ir poniendo vuestros comentarios, preguntas en el chat, y se las transmitiremos a Eliseo, y también nos acompañará Flavio y Carlos al final de la sesión, bueno, que nos darán su visión también como expertos. Sin más, esta introducción, después de la introducción, todo tuyo. Adelante, Eliseo, por favor. Muchísimas gracias, Víctor. Muy buenos días. Voy a compartir la pantalla. En primer lugar, agradecer, como siempre, la invitación. Es un auténtico honor y placer estar aquí esta mañana con vosotros y comentaros pues, nuestra experiencia que hemos tenido desde la instalación del equipo espectral en imagen cardiovascular. Yo espero que sea útil, luego por supuesto resolvemos todas las preguntas y bueno, quiero que sea también algo muy práctico y con muchos casos para que pues todos los oyentes se puedan hacer un poco a la idea de lo que hacemos en el día a día. Eh, bueno, pues básicamente nosotros empezamos en el 2020, como todos, con una incertidumbre muy grande por la pandemia, no sabíamos qué iba a pasar. En mayo, sin embargo, tomamos la decisión que teníamos que renovar un equipo de TAC. Más bien al final decidimos añadirlo y en mayo de 2021 fue cuando instalamos el equipo de detección espectral, que os voy a comentar en la charla, que fue el primero de España en ese momento y bueno, pues tuvo una curva de aprendizaje que fue razonablemente corta, tuvimos que estudiar, tuvimos que repasar un poco lo que decía la literatura y tuvimos, la verdad es que bastante apoyo pues por todo el mundo y bastante ilusión y la verdad pues desde aquí agradecer a todo mi equipo que hizo un esfuerzo tremendo en ponerlo en marcha muy fácil y rápidamente. La formación realmente fue sencilla, fueron 2 sesiones preliminares por la casa comercial y luego 3 sesiones internas en el departamento, más o menos larguitas, de un par de horas, en la que incluimos no solo a los radiólogos, sino a los otros estamentos para que supieran qué les esperaba, a los administrativos para que supieran dar información incluso a los enfermos que llamaban a citarse, etcétera. Luego comenzamos la actividad, que fue de un día para otro. El primer día estábamos haciendo estudios con contraste sin ningún problema, muy sencillo, y luego empezamos a hacer unas sesiones para comentar casos que fueron diarias y posteriormente ya más espaciadas, más ocasionales. Bueno, esto fue evolucionando. En el 2022 consideramos que fue el momento de madurez y más motivación porque empezamos a verle realmente toda la utilidad y luego en el 2023 empezamos a optimizar claramente la productividad y a subir la calidad, la excelencia y empezamos incluso con nuevas herramientas cardiovasculares como la reserva de flujo fraccional con CT. Hasta tal punto que ahora en febrero de 2024 pues llevamos aproximadamente 28, casi 29.000 estudios ya y unos 3.000 TAC coronarios con este equipo. Bueno, en resumen, los tipos de TAC que tenemos, por resumir y por encuadrar el espectral, serían los de energía sencilla, por así decirlo, un TAC convencional, por ejemplo, los que usábamos de 64 cortes hasta hace unos pocos años, y luego están los TACs que se llaman también de energía dual, que comparten el término espectral, que muchas veces estaba limitado al de detección espectral, pero hoy día se usa el término espectral para cualquier TAC multienergía, o sea, tanto de energía dual, que son los que usamos en España porque todavía no hay ningún photon counting, como el famoso photon counting, que es un poco el futuro que ya se empieza a instalar en algunos países de Europa porque salió el primer modelo comercialmente disponible hace poco tiempo, también en el 2021. Entonces, en cuanto a los tags de energía dual, hay dos tipos, basados en emisión, en los cuales hay que escoger qué estudios queremos en modo espectral, hay que encenderlo en modo espectral, también puede estar apagado y tenemos imagen convencional. Y de estos tenemos en la modalidad que alterna el kilovoltaje, básicamente, que alterna el kilovoltaje muy rápido según va girando, y el otro gran grupo sería el que tiene dos tubos acoplados a 90 grados, por tanto, con dos grupos distintos de detectores. Y sin embargo, tenemos la otra modalidad, que es el equipo del que
Esto quiere decir que el detector tiene dos capas, una para las altas energías y otra para las bajas energías, y por tanto, al estar basado en el detector, la emisión siempre es igual y no hay que escoger qué estudios hacemos en espectral y cuáles no, sino que todos están directamente adquiridos en modo espectral. Bueno, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene esto? Pues como veis, pesan casi más las ventajas. Tenemos información en todos los pacientes, que además es fácilmente accesible. Podemos reducir de rutina el contraste iodado, porque luego si un estudio queda subóptimo, como veremos, usamos imágenes monoenergéticas de bajo kiloelectronvoltio y podemos rescatar el contraste en ese estudio, y el volumen en el que, y coste, por así decirlo, en el que reducimos el contraste es aproximadamente el 30%, que al final es una cantidad importante. Reducimos la dosis de radiación también aproximadamente en un 50% si se compara con equipos más antiguos, lo cual es bastante, ahorramos bastantes estudios basales reales y los sustituimos por virtual non-contrast y bueno, pues optimizamos, por así decirlo, fases vasculares en diferentes estudios. Reducimos artefactos, detectamos más lesiones, caracterizamos hallazgos incidentales como los nódulos adrenales, pues no tenemos que repetir un estudio basal, un quiste con contenido renal, quistes hepáticos, etc. En imagen cardíaca ya hacemos el spoiler, anticipamos que hay básicamente 3-4 grandes indicaciones que están ya bastante probadas, que es la caracterización de la placa ateromatosa, valorar el miocardio en dos vertientes, tanto la perfusión en fase más precoz, más arterial, como el realce tardío que nos permite hacer este equipo, evaluar la luz de los stents y luego valorar si existen o no trombos en orejuela, que es un problema clínico bastante frecuente. Y en imagen vascular destacan fundamentalmente para valorar la aorta, tanto disección, aortitis, hematomas intramurales, nos van a ayudar a distinguirlos, como en el tromboembolismo pulmonar, que es probablemente la aplicación más clásica, más publicada desde hace tiempo para el TAC de energía dual. ¿Cuáles serían los inconvenientes? Pues evidentemente estas imágenes ocupan más espacio en el PACS. Eso quiere decir que tenemos que tener el PACS correctamente dimensionado para poder tener cabida a todas estas imágenes, más o menos 3 veces más que una imagen convencional, con lo cual, bueno, pues simplemente si uno lo tiene en cuenta, pues se dimensiona el PACS y sabemos que vamos a almacenar más imágenes. ¿Y tiempo de radiólogo? Bueno, pues sí es cierto, sobre todo en la curva de aprendizaje, pero está tachado porque al final en la velocidad de crucero que llamo yo, el tiempo de radiólogo es incluso más corto al informar que comparado con un TAC convencional, porque tenemos más seguridad en determinados hallazgos y el mejor ejemplo sería el tromboembolismo pulmonar, cuando tenemos un mapa de teórica perfusión pulmonar, ya sea Z efectivo, densidad de yodo, el mapa que queramos usar, y vemos que no hay defectos periféricos, pues estamos más seguros, tenemos más seguridad de que ese estudio de tromboembolismo pulmonar lo hemos leído bien, no tenemos que estar buscando defectos distales. Y en resumen, nuestra experiencia es que las mayores ventajas del TAC espectral a nivel conceptual serían la usabilidad, es un equipo que realmente se usa en la práctica clínica porque es fácil, porque el flujo de trabajo está bien integrado, la productividad porque permite hacer igual o más pacientes incluso por no tener que repetir, se salvan extravasaciones, se salvan estudios subóptimos, por tanto mejora la productividad y evidentemente todas las ventajas que os vamos a comentar en la charla de la imagen cardíaca que antes no disponíamos de ella. Entonces, bueno, esto es una captura de pantalla real de cómo lo integramos en nuestro PACS al leer. Vemos que están las series de ICOM normales y que una de las series son estas que llamamos SBI, que se almacenan como una serie de ICOM más y que contienen la imagen espectral. Y esto lo interactuamos con ello en nuestro PACS de forma real, pulsando botón derecho, nos sale un menú contextual como en todos los PACS y si pulsamos, por ejemplo, en la aplicación esta que se llama Magic Class, pues nos saltaría inmediatamente una ventana en la que ya podemos interactuar con la imagen espectral y podemos pulsar para disponer de las diferentes reconstrucciones espectrales o directamente mover la barra de la energía en las imágenes monoenergéticas. Aquí tendríamos, una vez pulsado en esta parte de la pantalla, pues los diferentes mapas espectrales que instantáneamente tenemos acceso. Con lo cual no perdemos tiempo, no tenemos que llamar al técnico a decir reconstrúyeme un mapa de yodo, reconstrúyeme un Z efectivo, sino que nosotros mismos, mientras estamos leyendo en el PACS, lo vemos en pocos segundos y esto optimiza el flujo de trabajo. Bueno, ¿y qué imágenes de toda esa gama que tenemos en espectral usamos en imagen cardiovascular? Pues la joya de la corona, la más importante, si nos tuviéramos que quedar solo con una, sería la imagen monoenergética de bajo kiloelectronvoltio. Por eso la he puesto, digamos, un poco más dorada.
esta imagen nos permite un aumento de la resolución de contraste. Nos hace además un boost de contraste, o sea, todo lo que hayamos puesto o tenga contraste iodado lo vamos a ver mucho más brillante y por tanto vamos a detectar mejor las lesiones, pues ya sean las lesiones hipervasculares en un páncreas, ya sean las metástasis en un hígado, porque lo hipodenso va a ser más hipodenso, el parénquima, como tiene yodo, va a realzar más y vamos a detectar mejor lesiones. Igual nos ocurre, por ejemplo, con la monoenergética en el miocardio, aunque podemos preferir, según gustos, otras reconstrucciones, pero desde luego es aisladamente la reconstrucción probablemente más útil del espectral. Las monoenergéticas de alto kiloelectronvoltios eliminan artefactos como el metal, el blooming de calcio, etc. Con el virtual non-contrast eliminamos el contraste, valoramos placas de calcio, muy útil para hematoma intramural, para distinguir material quirúrgico en pacientes operados y, pues evidentemente, cuando vemos un nódulo adrenal incidental en un estudio en fase portal, oncológico del tipo que sea, podemos determinar, que ya hay publicaciones sencillas, si es un adenoma o no. Y luego, pues evidentemente, en los estudios en los que valoramos litiasis también podemos ahorrar dosis. El mapa de yodo no agua lo usamos fundamentalmente para ver stents, también oclusiones arteriales crónicas. Se parece, aunque no es igual, al mapa de densidad de yodo, que nos gusta más para ver el propio músculo, mientras que este lo usamos para las arterias, el de densidad de yodo nos gusta para el músculo, para valorar el miocardio. Tanto la perfusión como el realce tardío y, como veremos, el volumen extracelular, que también podemos estimar con TC. También valoramos trombos y lesiones sólidas en diferentes órganos. El mapa Z efectivo de los colorcitos es verdad que es muy vistoso, en la práctica no tan útil o no tiene una utilidad tan amplia, pero sí que lo usamos para ver la perfusión miocárdica, la perfusión pulmonar en el TEP e incluso es también útil para valorar litiasis biliares. Bueno, en todo este esquema de productividad hago una mención que me parece súper importante, que es uno de los objetivos que tenemos, el ser eficientes cuando trabajamos, hacer imagen espectral, pero dar salida a todos los pacientes, a la avalancha de pacientes que tenemos. Es muy importante disponer de un laboratorio 3D. Es una inversión que merece la pena tener a técnicos bien formados, bien motivados, que nos ayuden a procesar los estudios rutinariamente, no solo de cardio, sino de cualquier modalidad que tengamos. Merece claramente la pena y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Los radiólogos tenemos que hacer trabajo de médicos. Nosotros somos médicos y el segmentar arterias de forma rutinaria en un estudio normal no merece la pena perder el tiempo en ello, y hay gente que lo hace fenomenal e incluso acaban haciéndolo mejor que nosotros porque se maneja la herramienta informática todos los días. Entonces, desde aquí las gracias al equipo de Laboratorio 3D porque no es un equipo, es un equipazo. Como decimos, lo hacemos en todos los estudios, incluyendo TC y RM, mejora la eficiencia, es rentable tener a 2 o 3 técnicos dedicados, eso sí, deben estar bien cualificados y motivados, van a hacer una importante actividad docente porque a su vez formarán otros técnicos en máquina y va a mejorar la calidad global, a su vez mejora y estandariza los protocolos y la calidad de los estudios, incluso los detectamos cuando son subóptimos antes de que lleguen al radiólogo y en algunas indicaciones incluso se hacen preinforme, nos pueden rellenar los datos de un morfofuncionales de una resonancia cardíaca o un hígado hierro o el caso que sea. Bueno, pues vamos ya directamente a los casos prácticos de imagen cardíaca espectral. Empezamos con un varón de 77 años con dolor precordial típico, irradiado a cuello y miembros superiores. En el electro, pues un ritmo sinusal, un bloqueo de rama que dificulta un poco la valoración, pero con ondas T negativas en cara inferior, sin datos totalmente concluyentes de isquemia, CPK de 835 y troponina normal. Se solicita un TAC coronario urgente, el paciente entra a la sala de TAC con dolor torácico, estaba con dolor torácico en este momento. Y esta es la imagen en axial que tenemos. Entonces, si veis cuando van pasando las imágenes, destaca una lesión compleja en la ADA proximal, predominantemente calcificada, pues que está al borde de la severidad, probablemente severa, y luego destaca también en la arteria circunfleja pues una oclusión que parece más o menos cortita, que luego repermeabiliza con un débil relleno de contraste. Esto, cuando tenemos la imagen espectral, nos permite poner instantáneamente un mapa de yodo no agua y trabajar con las coronarias. Y esto, por ejemplo, aquí nos va a permitir hacer mediciones directas de la densidad de yodo en cada uno de los puntos de la imagen. Y aquí, por ejemplo, tenemos una densidad de yodo de 0,29 en esta parte de la oclusión, y esto ya hay papers que dicen que menos de 2,5 miligramos mililitro de yodo en la parte proximal de la oclusión predice angioplastia fallida. Entonces, bueno, pues ya es una información adicional que tenemos.
Lo mismo, en la DA tenemos esta placa que hemos visto, que es compleja, que está probablemente alrededor del 70%, que deja esta pequeña luz que veis. Y esta es una representación del eje corto en imagen convencional. Bueno, pues otra aplicación que podemos usar en el TAC espectral al aumentar la resolución de contraste es irnos a una monoenergética de bajo kiloelectronvoltio. Y esto va a permitir, por ejemplo, en esta oclusión de la circunfleja, valorar cómo aumenta la atenuación en la grasa pericoronaria. Vemos que esta grasa está sucia y esto se ve de forma claramente mucho más conspicua tanto en la imagen monoenergética baja como en el CT efectivo. Y esto también se correlaciona muy bien con las estenosis significativas. Como tenemos más resolución de contraste, vamos a detectar mejor estas alteraciones. Cuando la grasa tiene más de menos 144 unidades Hounsfield, se correlaciona con una estenosis significativa. Y bueno, pues lo que encontramos más útil en estos pacientes que tienen dolor torácico agudo, que no conseguíamos ver en la imagen convencional con TC, o al menos no nos creíamos valorar el miocardio con un TAC hasta ahora, es al usar el TAC espectral cómo se descubre de repente el defecto de perfusión en cara inferolateral del ventrículo izquierdo en las diferentes reconstrucciones. Esto es una suma, un overlay que llamamos de densidad de yodo junto con imagen convencional, y vemos como en la densidad de yodo hay un claro defecto en la cara inferolateral. Se ve también en el mapa Z efectivo y en la imagen monoenergética de bajo kiloelectronvoltio. Y esto no era visible en la imagen convencional, lo cual nos da la pista que realmente la lesión a tratar que está condicionando isquemia miocárdica en reposo, en este caso, es la lesión de la circunfleja. Y desde luego, bueno, pues hay que tener en cuenta que en reposo no en todos los pacientes vamos a ver defectos de perfusión en TC, en la práctica que estamos teniendo, pero sí se ve cuando entran a la sala de TAC con dolor torácico. Si no, pues evidentemente hay que provocarlo con estudios de estrés, con fármacos como adenosina o regadenoson en un esquema similar al que hacemos con resonancia. Y bueno, pues la última herramienta que hemos introducido ha sido la reserva de flujo fraccional, que llevamos desde finales del año pasado y que, pues como todos sabéis, se está democratizando, por así decirlo, está bajando de precio. Este sería el caso de este paciente. Entrega un informe en PDF que da el valor de la reserva de flujo fraccional para cada paso y además nos permite en este modelo tridimensional ir pinchando en cada parte de la arteria exactamente y nos va dando la reserva de flujo fraccional en esta parte de la pantalla. Por ejemplo, en la circunfleja aquí tendríamos 0,69, por tanto, al ser menor de 0,75, 0,80 es claramente isquémico y sin embargo en la DA, que teníamos dudas en esa placa en cuanto a su significación hemodinámica, vemos que tenemos valores de 0,86, por tanto, en este paciente nos hubiera también ayudado, como la perfusión en reposo en el TAC, a determinar que la lesión culpable de la isquemia era claramente de la circunfleja y no era de la DA. Y la verdad es que estamos bastante ilusionados también con este aspecto de la reserva de flujo fraccional con CT y la facilidad de su uso. Bueno, pues para recordar este primer caso, valorar la perfusión miocárdica hasta ahora era un auténtico reto y con equipos de TAC espectral es posible, tanto con Z efectivo, mapas de densidad de yodo, monoenergéticas de bajo KEV, en diferentes reconstrucciones. Es una valiosa herramienta para la isquemia miocárdica en los casos urgentes, tanto en reposo como con agentes de estrés, y lo convierte un poco en un one-stop shop para valorar todo. La tecnología de TAC espectral de detección permite valorar retrospectivamente todos los estudios adquiridos, lo que abre la posibilidad de ver el miocardio en los casos que no sospechábamos isquemia, además de ayudar, como hemos visto en este caso de la oclusión crónica, con la placa ateromatosa o la grasa pericoronaria. Bueno, pues vamos a enseñar otro caso también razonablemente paradigmático de lo que nos sirve el TAC espectral en estos años de experiencia. Este es un paciente de 77 años que acude por dolor precordial atípico en esfuerzo. En este caso, el paciente no entra al TAC con dolor torácico. En el electro, ondas T negativas en cara anterior, tiene una ergometría negativa con respuesta hipertensiva y una hipertrofia ventricular leve. Bueno, este es el cine de la imagen en plano axial. Veréis que tiene lesiones en tándem severas tanto de la DA como de la diagonal, que se ven aquí, dos lesiones en tándem en DA, dos lesiones en tándem en diagonal. Luego también tiene esta imagen apical, que bueno, pues hay sospecha de trombo, pero podría plantear la duda de si se trata de un músculo papilar, un poco de morfología típica o lo que sea. Y luego tenemos este otro papilar que no tiene hallazgos relevantes en TC. Entonces, bueno, aquí cuando echamos mano de la imagen espectral tenemos varias ventajas. Por ejemplo, esta imagen de posible trombo
podemos medir la densidad de yodo y vemos que tiene una densidad muy, muy baja, con lo cual sabemos con seguridad que es un trombo ya en fase arterial. Nos quitamos cualquier tipo de duda. Y de repente aparece también este defecto de perfusión no tan extenso como el paciente anterior, pero un defecto de perfusión predominantemente subendocárdico en esta cara anterolateral que en el estudio convencional no se veía. Y luego en el músculo papilar, que no tiene claramente ningún hallazgo en la imagen convencional, aquí vemos que también tiene un claro defecto de perfusión en reposo, que luego se acompaña distalmente del músculo del miocardio que hemos mencionado. Esta isquemia del papilar es típica de estas lesiones dobles que afectan a DA y a la diagonal. Y también se confirma en la imagen monoenergética de bajo kiloelectronvoltios, que como hemos dicho es la joya de la corona porque es la que más resolución de contraste tiene. Bueno, en este paciente el estudio de FFRCT, de reserva de flujo fraccional, como vemos, pues confirmó los hallazgos con unos valores muy bajos de 0,61 en la DA, y bueno, le llamo segunda diagonal porque tiene una diagonal ahí chiquitita o ramo intermedio, esto la anatomía ya es como cada uno le llame, pero confirmó estas lesiones significativas en DA y diagonal. ¿Y qué es lo bueno? Pues que en este paciente podemos decidir hacer realce tardío con TC. Y es tan sencillo como hacer una segunda embolada de contraste yodado, metiendo, si usamos una concentración de 370, esto está bien publicado, podéis ver diferentes papers, hasta 1,4 mililitros kilogramo total de contraste, o sea, completamos, ¿no? En la práctica le ponemos un poquito menos del volumen que le hemos puesto en la fase arterial. Es muy sencillo, se le da la orden al técnico, a la enfermería, de que haga esa segunda inyección de contraste y luego esperamos entre 6 y 8 minutos. La verdad es que no más de 8 minutos es más que suficiente y si no ya se va lavando. Es un poco menos tiempo que en resonancia en nuestra experiencia y adquirimos. Y tenemos esta imagen, que en imagen convencional es muy fea, pero que cuando ponemos densidad de yodo vemos como claramente hay un realce tardío en esa cara anterolateral que implica que este miocardio no es viable. Y luego, si queremos aplicar o sacar un mapa de volumen extracelular como en resonancia, es tan sencillo como poner un ROI y normalizar. Ponemos un ROI, normalizamos con la aorta descendente, con el pool sanguíneo, y el software de forma automática nos da este mapa de volumen extracelular. Fijaros que, igual que en resonancia, como disponemos de la información precontraste, que sería equivalente al T1 mapping de resonancia pre y el T1 mapping de resonancia post, pues aquí tenemos el virtual non contrast, con lo cual se deriva estos mapas de volumen extracelular. En el septo normal, 24,6% normal, y en esta zona que está realzando tenemos un volumen extracelular elevado de 33,5%, con lo cual extremadamente útil. Por cierto, veis que se confirma que ese papilar sigue completamente hipodenso, con poca densidad de yodo, lo cual traduce un componente de obstrucción microvascular, de fenómeno de no reflow. Esta es la correlación con la resonancia, donde se confirma también el trombo intraventricular, donde se confirma el defecto de perfusión subendocárdico con la isquemia del músculo papilar y ese realce tardío que tiene una excelente correlación en la cara anterolateral con lo que veíamos en el TAC. Bueno, más ejemplos que os pongo de realce tardío, por enseñaros algún caso más, pues esta es una oclusión larga de la coronaria derecha que tenía este aspecto y que, bueno, pues en convencional es difícil ver el defecto de perfusión que condiciona en la cara inferior del miocardio. Sin embargo, en la densidad de yodo vemos en fase arterial como el miocardio está claramente isquémico. Y al hacer realce tardío es muy lúcido porque tenemos una imagen similar a la resonancia, con un fenómeno de obstrucción microvascular de no reflow en el core del infarto que se muestra con menor densidad de yodo y conseguimos aumentar o mejorar la resolución de contraste de forma similar a la reso. Otro caso de realce tardío muy rápido, en este paciente no era sospechado y tenía este horripilante pseudoaneurisma en cara inferior por enfermedad doble de la CD y de la CX, que hacía este déficit de perfusión en la cara inferior. En imagen convencional podríamos no estar seguros de si hay trombo o no. En la densidad de yodo vemos el trombo mural del pseudoaneurisma y además vemos una zona de isquemia en esta cara inferolateral que era muy difícil de ver en convencional. Y al hacer el realce tardío, vemos que hay realce tardío en esta zona isquémica, aquí no hay miocardio, confirmamos el trombo, incluso el realce pericárdico que rodea al pseudoaneurisma en cara inferior, y en este paciente, por ejemplo, llegamos a ahorrar la resonancia y se fue directamente a quirófano, con lo cual pues estamos también contribuyendo a reducir esa horrible lista de espera que tenemos en resonancia cardíaca. Para recordar de este caso, el TAC espectral en el mismo estudio evalúa arterias coronarias, perfusión miocárdica y hallazgos incidentales como trombos intracavitarios, además de caracterización tisular por el realce tardío, que es una
grandísima utilidad de esta técnica. Se optimiza en equipos de detección espectral mejorando la resolución de contraste cuando se usa densidad de yodo y permite obtener fácilmente en básicamente 3 clics mapas de volumen extracelular. El realce tardío, la técnica es inyectar tras la angiografía otra embolada de contraste hasta un total de 1,4 mililitros kilo y adquiriendo las imágenes, yo diría, antes de los 8 minutos, entre 6 y 8 minutos. Y este sencillo flujo de trabajo habilita una evaluación completa de los pacientes isquémicos con dosis de radiación contenida, que podría ser un hándicap, pero en este caso las dosis de radiación son razonables y nos lo permite realizar tanto en el contexto agudo como crónico. Bueno, y el tercer caso que os enseño de imagen cardíaca sería un varón de 47 años con diabetes sin otros factores de riesgo, pero que ya tiene diagnosticada una cardiopatía isquémica por angina de esfuerzo y 2 stents en DA y CX. Actualmente tiene dolor anginoso atípico, pero aumenta con el esfuerzo. Esta es la imagen en axial, vemos el stent en la DA, vemos un stent mucho más pequeño en circunfleja marginal y bueno, pues el stent de la DA nos pasa como cuando informamos stents hasta ahora, que tiene un tamaño, un calibre intermedio que es difícil de evaluar. En la luz vemos que hay una zona un poco más hipodensa, que podría haber sospecha de patología ahí, pero que no estamos seguros y muchas veces esto lo dictamos diciendo la luz del stent se valora con mucha dificultad y parece existir relleno de contraste distal y no nos mojamos más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora podemos tener una ayuda adicional de esta imagen convencional. Pasamos a esta imagen. En la reconstrucción de yodo no agua vemos claramente que hay una zona de reestenosis intrastent que la podemos además cuantificar. Podemos medir la densidad de yodo en la zona normal de la luz del stent y medir la densidad de yodo en la zona en la que sospechamos reestenosis. E incluso podemos usar una imagen monoenergética de alto kiloelectronvoltio para reducir artefactos de blooming si fuera muy denso como es esa parte proximal que tiene una zona calcificada. Con lo cual sí que es claramente útil para valorar algunos tipos de stents, no todos. Los que tienen una luz muy pequeña o son muy densos según su composición, nos va a seguir siendo difícil evaluarlo. Y aquí tenemos la correlación con el CATE, que efectivamente se confirmó la restenosis intrastent y se dilató. Además, bueno, pues este paciente también tenía enfermedad en la arteria coronaria derecha, con esa lesión probablemente significativa, y un stent, el ACX, que aún con el TAC espectral dijimos que no era valorable porque tenía una luz muy pequeña. Entonces, bueno, pues no todos los stents acaban siendo valorables. En el estudio de reserva de flujo fraccional de FFRCT, en este caso, el software de FFR se equivocó porque interpretó la luz en la imagen convencional, no está validado, como aclaración previa, la FFRCT no está validado para estudios con stents y en este caso se equivocó porque interpretó la luz del todo el stent como si fuera luz. Y sin embargo, si aquí le hubiéramos dado las imágenes al software de yodo no agua, probablemente hubiera acertado, que es una de nuestras líneas de investigación, llegar a hacer FFRCT con las imágenes espectrales. Para recordar, los stents coronarios son un reto hasta ahora y es frecuente informarlos como luz no valorable con relleno distal. En el TAC de detección espectral podemos hacer una evaluación multiparamétrica de algunos tipos de stents, que quede claro que no son todos, tienen que tener calibre suficiente y en los que el material no produzca un artefacto de atenuación importante. La reconstrucción más útil es la de yodo no agua, que aporta confianza diagnóstica y por supuesto, pues aquí estaremos todos deseando que llegue el photon counting, que marcará la gran diferencia en la evaluación de stents. Probablemente tampoco sea capaz de ver todos, pues desde luego nos va a ayudar y las imágenes que ya se publican, la verdad es que son espectaculares cuando se comparan con el TAC convencional. Tenemos una resolución espacial espectacular y que nos va a dar todavía mucha más confianza, además con toda la información espectral que supone el photon counting. Así que sería el TAC evidentemente que nos gustaría tener a todos. Pasamos ahora a la parte de la imagen vascular, ya dejando un poco a un lado la imagen cardíaca. Esto hemos dicho que el TEP es una de las indicaciones más probadas, más clásicas para el TAC de energía dual o el TAC espectral. Este es el típico caso que aparte de estar hecho con muy poco contraste, 31 mililitros de contraste, se puede hacer incluso con menos. Hemos hecho estudios de tromboembolismo pulmonar con 16, 18 mililitros de contraste con muy buena calidad. La adquisición, toda la hélice dura 0,7 segundos, no da tiempo prácticamente a que el paciente respire. Y bueno, pues esta paciente era una paciente post-COVID con disnea, en la que yo os invito a que si alguien pudiera ver el efecto de reflexión, pues la verdad es que le contrato automáticamente porque es prácticamente imposible en el estudio convencional. Sin embargo, cuando echamos mano de los mapas espectrales que se reconstruyen automáticamente y que también podemos interaccionar en nuestra estación de trabajo de PACS,
pues vemos que hay un claro defecto de perfusión periférico en el mapa Z efectivo, o aquí en el overlay, es decir, densidad de yodo junto con convencional, vemos que hay un defecto de perfusión periférico con un vaso central, que es el que, usando la imagen monoenergética de bajo Kev, usando MIP y mirándolo con lupa, llegamos a ver ese micro defecto de perfusión o tromboembolismo distal en esa rama, con lo cual muy útil para tener más rapidez, más confianza diagnóstica en estudios de tromboembolismo pulmonar. Este es otro caso en el que, bueno, pues tenemos un estudio en el que el técnico se equivoca y hace un estudio de TEP en fase arterial, una preciosa aorta. Y entonces, bueno, en un estudio convencional probablemente pues casi repetiríamos. Es verdad que en este caso, que tiene muy poco teñido de la arteria pulmonar, se ve el trombo en arteria pulmonar principal, pero fijaros la diferencia cuando usamos las imágenes espectrales, ponemos un monoenergético de bajo kiloelectronvoltio y se tiñe las pulmonares de forma prácticamente mágica. Rescatamos este estudio y esto es extremadamente útil, sobre todo de madrugada. Cuando han hecho un tromboembolismo pulmonar a las 4 de la mañana, el paciente prácticamente lo están levantando y tú eres capaz de salvar estudios sin tener que reinyectar. En este caso, como decimos, era muy fácil ver ese defecto tan central, pero en este defecto tan periférico, seguramente con muy poco teñido no lo hubiéramos visto y podría haber cambiado el diagnóstico del enfermo. Igualmente, pues para la orejuela es otra indicación muy clásica. Se publican diferentes umbrales desde 1,3 a 1,74. A mí me gusta 1,3 y bueno, es cierto que simplemente con medir un ROI en una orejuela izquierda, pues podemos ver que aquí tendría muy baja densidad de yodo, por tanto esto se trataría de un trombo y sin embargo aquí 1,77, muy alta densidad de yodo, esto sería flujo lento. Evidentemente, cuando tenemos baja densidad de yodo hay que mirar al resto de las estructuras porque también podría ser que se nos hubiera extravasado el contraste porque no hubiera llegado el yodo, pero si vemos que tiene una aorta bien teñida, pues evidentemente esto podemos decir con total seguridad que es un trombo. Bueno, pues un ejemplo en la aortitis, podemos mejorar la resolución de contraste. En imagen convencional prácticamente no vemos lo que está pasando, esto parece un trombo mural, pero cuando ponemos el overlay o mejor la imagen monoenergética de bajo kiloelectronvoltios, de 40 kiloelectronvoltios, distinguimos de forma muy elegante lo que es el trombo mural que no realza de lo que es el componente de aortitis de inflamación más periférico que está realzando y vemos que tiene también más componente de aortitis distalmente. Esto es un paciente operado de una aorta ascendente en el que, bueno, pues siempre son difíciles de informar. Tenemos aquí diferentes estructuras que tenemos que saber qué son. Y, por ejemplo, distinguimos esto que sería un material de sutura porque lo vemos en el Virtual Non-Contrast denso y no se ve en el overlay, no tiene densidad de yodo, con lo cual esto si dudamos si es una extravasación de contraste o un material de sutura, nos quedamos bastante tranquilos que es material de sutura. Todo lo contrario, si vamos unos milímetros más cranealmente, vemos una imagen que podría confundirse y que en este caso es un pseudoaneurisma. No se ve en la imagen Virtual Non-Contrast y sí se ve claramente en la imagen de overlay y vemos que hace contrast boost en la imagen de monoenergética de bajo kiloelectronvoltios, con lo cual podemos decir con seguridad que esto es un pseudoaneurisma, sin necesidad de tener un estudio basal, porque muchas veces cuando hacemos aortas operadas, pues tampoco les hacemos basales a todo el mundo y nos gusta tener esta información adicional. Lo mismo pasa para las endofugas. En las endofugas nos podemos ahorrar incluso las fases arteriales o tardías. Nos podría valer con una fase media venosa. En la imagen convencional, pues vemos esta endofuga de localización posterior y sin embargo vemos un puntito de calcio que no nos supone dudas en la imagen espectral porque permanece en el Virtual Non-Contrast y sin embargo la endofuga se ve claramente en la imagen monoenergética de bajo kiloelectronvoltios y no se ve en la imagen Virtual Non-Contrast, con lo cual las diagnosticamos con más seguridad. Bueno, y en oncología, al tenerlo siempre encendido, el tag de detección espectral, pues tiene un montón de ventajas. Este enfermo tiene un cáncer de pulmón no diagnosticado previamente, venía de hecho por dolor lumbar, que se ve una metástasis en una vértebra lumbar, que además estamos investigando estas reconstrucciones, como puede ser la de densidad electrónica, que nos permite ver exquisitamente el componente epidural de las lesiones óseas. Es una utilidad muy, muy buena que le estamos dando, parecida también a la del oído interno para ver la autoesclerosis, nos está permitiendo detectarla antes.
En el propio tumor pulmonar, pues en la imagen convencional es difícil distinguir la vascularización del tumor. Esto potencialmente nos da las zonas de tumor y atelectasia, aunque sigue sin ser fácil, no es un PET-TAC, pero nos ayuda en algunos casos. Y luego, bueno, pues en este caso, en un estudio SYNC-GATING, con 2 segundos de adquisición, 1,9 concretamente, de todo el tórax, abdomen y pelvis, teniendo la información espectral, pues esta es la imagen que tenemos del miocardio, en coronal, en un pseudo eje corto, y vemos que hay una metástasis miocárdica que, bueno, gracias al TAC espectral, por ejemplo, si usamos bajo kiloelectronvoltios, vemos cómo aumentamos la resolución de contraste y delimitamos perfectamente la metástasis miocárdica en el septo del resto del miocardio. Y este estudio está hecho sin gating, con lo cual, bueno, pues a partir de ahora tenemos que mirar el miocardio, los equipos tan rápidos y desde luego prestar atención porque esto pues no se nos debería pasar. Y bueno, pues como el angio siempre es espectral, pues tenemos estas ventajas en muchos pacientes usando poco contraste y con tiempos de adquisición, como decimos, de tórax, abdomen, pelvis, incluso inferiores a 2 segundos. Normalmente 1,9 segundos es, según la altura del paciente, el tiempo del tórax, abdomen y pelvis. Y en este paciente, que es una aorta torácica, se emplearon 40 mililitros, se puede bajar todavía mucho más si queremos ser más agresivos, y vemos la calidad que nos da en raíz aórtica, que parece que hayamos hecho este estudio con gating cuando realmente está hecho sin gating. Incluso podemos ver las arterias coronarias debido a la rapidez de la adquisición. Con lo cual es factible, un poco como lección a esta rapidez y a esta calidad, incluir el corazón en el código ictus para detectar causas cardioembólicas, que es algo que ya se está haciendo en muchos centros, y desde luego, como hemos dicho, hay que fijarse en el corazón en cualquier estudio. Bueno, voy terminando ya. El futuro del TAC espectral nosotros lo vemos evidentemente hacia el photon counting, es la evolución natural. Ahora es una tecnología cara y poco disponible, pues todavía con ciertos problemas en cuanto al gran manejo de gigabytes que supone la transmisión de la información a diferentes aspectos técnicos. Todavía es un poco problemático y sobre todo muy caro. A todos nos encantará tenerlo y desde luego va a ser el futuro y probablemente en unos años pues sea el estándar en TAC. En imagen cardiovascular, desde luego, nos gusta mucho la línea de investigación de la reserva de flujo fraccional usando datos espectrales y sacando provecho a la inteligencia artificial en la que se basan, por ejemplo, estas tecnologías en las que os he enseñado imágenes. Evidentemente, la radiómica, es decir, sacar features o características de la imagen que el ojo humano no ve, va a ser mucho más rica cuando usemos datos espectrales. No vamos a usar solamente los convencionales, sino que vamos a tener todo el espectro de los datos espectrales y ahí le sacaremos mucho más partido. Tendremos nuevos usos clínicos, como ya hemos mencionado, como la grasa pericoronaria, pues como esto que os decía de la densidad electrónica. Vamos a ir descubriendo nuevos usos clínicos que también nos ayudará a todo esto la famosa inteligencia artificial. La menciono de nuevo para las nuevas reconstrucciones que nos van a permitir un denoising con una textura mucho mejor, al final ahorrar dosis y hacer estudios que nos permiten una mejor detección y ampliar las indicaciones al bajar la dosis de radiación. Bueno, ¿qué hemos aprendido en estos años de experiencia con el TAC espectral? Pues que la curva de aprendizaje ha sido corta, ha existido, eso sí, pero bueno, no ha sido muy complicada. El uso al final es intuitivo cuando uno lo maneja en su propia estación de trabajo. La información espectral forma parte de un diagnóstico multiparamétrico. Lo que recomendamos nosotros es trabajar resolviendo problemas, es decir, que no revisamos todas las imágenes espectrales en todos los pacientes, sino que cuando vemos un problema diagnóstico vamos a las imágenes espectrales para sacar el mayor provecho. Y eso sí, hay algunos mapas que, como os he explicado, si revisamos, como puede ser el mapa de imagen monoenergética de bajo kiloelectronvoltios para la detección de lesiones. Ese mapa sí que se revisa rutinariamente en todos los pacientes. Las ventajas generales del TAC de detección espectral incluyen la disminución de la dosis de contraste, la optimización de la dosis de radiación y la caracterización de hallazgos incidentales. En imagen cardíaca, si tenemos que resumir en 3 palabras, sería caracterizar la placa ateromatosa, valorar el músculo, el miocardio, tanto en perfusión como en realce tardío, y evaluación de algunos tipos de stents. En imagen vascular sería perfusión pulmonar, en el diagnóstico del TEP, endofugas, pared aórtica y trombos. Y las principales ventajas estratégicas globales que hemos encontrado han sido la usabilidad, la productividad, porque hemos llegado a hacer más pacientes que con TAC convencional, y la optimización en imagen cardíaca. Probablemente los TAC espectrales en cualquiera de sus modalidades sean ya el estándar de los servicios de radiología en unos pocos años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eliseo, por esta excelente presentación, como siempre.
muy, muy ilustrativa, con casos súper didácticos y que nos has puesto al día, ¿no? De de la aplicabilidad y los beneficios que tiene la tecnología espectral, ¿no? Tenemos una pregunta en el chat de Luis Domínguez que nos pregunta sobre el margen de error, ¿no? El índice de error de la FGRCT, en tu experiencia. Vale, bueno, como se ha avisado, en la FCR somos recién llegados, o sea, acabamos de empezar y estamos prácticamente desde Navidad. Ha sido un regalo de Navidad prácticamente, la reserva de flujo fraccional. Entonces, estamos comprobando algunos casos vamos, algunos, todos los casos que podemos con cateterismo, incluso les solicitamos a los cardiólogos, que no siempre es fácil, que metan la guía de presión para tener una comparación con la IFR, con la reserva de flujo fraccional invasiva. Y preliminarmente hemos visto que en los stents se puede equivocar, o sea que los stents podría ser, hay que interpretarlo con cuidado, es un parámetro más, como decimos siempre en radiología ya nos gusta mucho la palabra multiparamétrico, con lo cual stents cuidado y luego a nivel global la impresión que tenemos es que el umbral quizás que es más se publica que es 0,80 está un poquito alto, o sea, para dar isquemia miocárdica y luego según lo que estamos viendo en los casos que estamos comprobando, nos gusta más el umbral de 0,75, que lo que publican las guías, incluso el CalRATS, es de 0,75 a 0,80 sería I más barra I menos, o sea, como isquemia no clara. Y desde luego yo rebajaría ese umbral un poco, pero todo esto con el disclaimer que somos nuevos, acabamos de empezar, o sea, tenemos muy poco tiempo de experiencia, de hecho habremos hecho pues no más de 40 casos. O sea que necesitamos todavía rodarlo mucho más y tener los resultados más revisados, con ese disclaimer. Ujú, muy bien. Ha salido otra pregunta en el chat de Virginia Gómez. Pone, en el caso de tener TAC espectral, pero no programa de cardio, si vemos estenosis significativa en un cardio-OTC en una urgencia en paciente con dolor torácico, ¿recomiendas completar luego el estudio con realce tardío sin sincronización? Si se tiene un TAC espectral y no se puede hacer sincronización, desde luego, dependiendo de la frecuencia cardíaca, sí se va a poder tener información grosso modo. Un realce muy fino no vamos a ser capaces de verlo, pero para responder esa pregunta habría que saber la disponibilidad de resonancia. Ujú, Si realmente la calidad del TAC va a ser regular y si hay buena disponibilidad de resonancia, yo a ese paciente le haría una resonancia. Si para resonancia es muy complicado, pues porque hay muy pocos huecos o va a salir para dentro de muchos días o semanas, hay que tomar decisiones de si revascularizar o no, sin duda yo haría el realce tardío porque nos va a dar una información súper valiosa. Como decimos, un realce pequeño a lo mejor no, pero todo un territorio coronario nos va a orientar de si ahí hay viabilidad grosso modo o no. Con lo cual, bueno, pues nosotros desde luego, si sirve como orientación, en los pacientes que nos piden de urgencias con dolor torácico, les hacemos realce tardío a todos. No cuesta nada, cazamos miocarditis, si tienen una lesión coronaria ya van orientados de si es viable o no y en el ingreso ya todo el mundo va mucho más orientado a lo que está pasando con ese enfermo y desde luego nosotros en los enfermos que entran por dolor torácico y se solicitan agudos, sí lo hacemos. ujú, muy bien, perfecto. No sé qué piensa también Carlos y Fabio. Yo, en mi experiencia personal, no soy tan optimista ni tan pro realce tardío porque mi sensación es que es útil cuando no puedes hacer la resonancia, pero al final acabas haciendo la resonancia y evitas pocas resonancias. Pero esa es mi visión. No sé, Carlos y Flavio también qué piensan, ¿no? La mía por ahora también, por ahora también. No sé lo que el futuro nos traerá, ¿no? Porque estos tags espectrales y el Mm, scouting y tal, pues ya veremos. Hoy en día yo creo que sin duda la resonancia golea al tag, ¿no? Pero bueno, ahí están todas estas imágenes que ya veremos. Yo, Eliseo, te quería hacer algunas preguntas de no, o sea, como si fuera un novato, porque hay cosas Esas son que las mejores. que te oigo y me quedo alucinado. Entonces yo te quería preguntar, eh, ¿cuál es la frecuencia que tú utilizas para hacer estos tags espectrales? O sea, si tienes que bajar la frecuencia en un paciente con una frecuencia por encima de 65 latidos por minuto. Te quería preguntar cómo es el método de adquisición, si es un prospectivo, si es un retrospectivo, si puedes hacer cine. Te quería preguntar qué dosis de contraste usas. ¿Y qué es radiación? O sea, las cuatro preguntas básicas del que empieza con el TAC cardíaco.
Fenomenal, pues nada, me las apunto para contestarte una a una. Frecuencia cardíaca. Realmente, bueno, este equipo concretamente tiene 8 centímetros. Entonces, bueno, pues el tiempo de rotación es 0,27. Frecuencia cardíaca, pues desde luego les medicamos, nosotros usamos un protocolo de metoprolol intravenoso, a no ser que el paciente use activamente inhaladores, que entonces usamos esmolol, pero vamos, en el 99% usamos metoprolol IV en la mesa de TAC, ¿vale? Una vez en la mesa les beta bloqueamos. Y les beta bloqueamos cuando están seguro por encima de 70. El objetivo es dejarles pues, por debajo de 65, ese es el objetivo. A no ser que el paciente, pues, por lo que sea, tenga alguna otra contraindicación y entonces vamos directamente asumiendo un estudio retrospectivo. Entonces, esto enlaza con el tipo de adquisición. Pues como decimos, por debajo de 70 prospectivo en diástole, por encima de 70 normalmente hacemos un retrospectivo modulado en diástole, pero tenemos también la sístole, tenemos un poco más de amplitud. El padding, como en cualquier TAC, se puede variar y en algún paciente aislado que está muy rítmico a 80 latidos, por ejemplo, hacemos un prospectivo en sístole con sorprendentemente buenos resultados. Pero bueno, un poco por resumir, menos de 70 prospectivo con 2 latidos de 8 centímetros cada uno y más de 70 un retrospectivo modulado en diástole, al no ser que queramos un cine, que sí podemos hacerlo en una sospecha de trombosis de TAVI o lo que sea, pues entonces hacemos un retrospectivo con una modulación un poquito más amplia o incluso sin modulación. Dosis de contraste, pues al final estamos empleando de rutina, no somos muy agresivos y se puede bajar más. Entre 50 y 60 mililitros es una dosis que puede ser rutinaria para este tipo de pacientes. Además, permite el espectral adquirir a 100 kilovoltios y tener toda la información espectral, con lo cual cuando adquieres a 100 kilovoltios puedes reducir todavía un poco más el contraste. Es como que renta todavía más el contraste con la imagen monoenergética de bajo QED. ¿Y dosis de radiación? Pues para que te hagas una idea, unos valores promedio podría ser en prospectivo, pues un DLP de 100, 100 y poco, en pacientes muy delgaditos llegamos a 50 de DLP en prospectivo y luego en retrospectivo modulado, la verdad es que está fenomenal porque está más o menos en 180, 200, una cosa así, de DLP y bueno, pues al final se queda en dosis de radiación razonables, desde luego un poquito inferiores a un TAC convencional, a un TAC, por ejemplo, de 64 bien optimizado, pues estas dosis de radiación se quedan un poquito inferiores. Y desde luego, pues eso, haces estudios con menos de 5 milisieverts seguro. Muy bien. Muy bien. Fabio, adelante. Sí, bueno, dar las gracias a Eliseo por la sesión, súper interesante. Yo quería hacer un comentario por lo de antes de realce tardío en TAC. Yo sí que soy bastante fan en este sentido porque en nuestra experiencia nos ha sacado de apuros en varias ocasiones pacientes jóvenes que venían de urgencia, dolor torácico y nos ha enfocado a miocarditis o a infartos selectivo con no reflow y nos ayuda bastante. De hecho, hay centros, por ejemplo, el Hospital Monzino, donde trabaja el doctor Pontone, que es el presidente de la ESC, de la ACFI, perdón. Ahí hacen rutinariamente realce tardío en TAC en todas las lesiones coronarias que ven dudosa o prácticamente casi, no digo en todos los estudios, pero en la mayoría. Y la verdad que tienen un resultado. Y luego, bueno, lo que nos ha enseñado Eliseo, ¿no? Al final, que prácticamente el TAC ya se está transformando en una técnica que era más morfológica antes a más funcional, ¿no? Es muy importante todo este cambio a la imagen espectral por ver cómo las lesiones ateromatosas, las oclusiones, toda la patología vascular en el TEP que vemos, hemos cambiado un poco, ¿no? La manera de enfocarla, no solamente ahí el diámetro, la lesión, pero vemos realmente los efectos, ¿no? De estas lesiones sobre el miocardio, sobre los tejidos, sobre el pulmón. Y aquí sí que juega un papel fundamental, ¿no? Tener a disposición este tipo de imágenes. Eliseo nos ha enseñado cómo es muy fácil enfocar o ver mejor, ¿no? La hipoperfusión del miocardio, la zona de infarto, no reflow y obviamente en el parénquima pulmonar, donde se ha empezado al principio con el TEP, donde era más fácil, menos complicado, ¿no? Por lo cual, pienso que es un cambio que tenemos que ya tener todos, porque el futuro y con el photon counting, como ha dicho Eliseo, todo irá por ahí. Muy bien, muchas gracias. Fabio, dentro de todas estas aplicaciones que comentáis y tal, de esta evolución del TAC un poco más hacia la red o mejorando la caracterización tisular, yo creo que la eterna promesa y el santo grial, por decirlo de alguna manera, en imagen de TAC a coronario es la caracterización de la placa, ¿no? Estamos ya realmente cerca. Bueno, hay una sesión próximamente de Carlos, que a lo mejor lo contestará. Estamos ya con estos equipos espectrales más cerca de caracterizar
bien la placa, no Mi solo si es visión, o sea, calcificada o no. fíjate, O tendremos que esperar al fotor. es un reto. O sea, Dime, perdona, Eliseo. Vamos, yo la visión que tengo, desde luego, Víctor, es que la caracterización de la placa es un auténtico reto porque si el miocardio es una estructura, digamos, más grande, pues evidentemente vamos a tenerlo más fácil. Pero la placa estamos hablando ya no de la arteria coronaria, sino de una lesión dentro de una arteria coronaria, o sea, de milímetros, escasos milímetros. A mí me parece el mayor reto. Creo que el TAC espectral ayuda desde luego, pero todavía tenemos que esperar al photon counting. Me parece un auténtico reto. Aquí es súper experto Carlos, No, que nos dirá, pero yo la verdad es que lo veo como un gran reto. yo, Sí. yo lo veo muy difícil con el TAC espectral solo, ¿eh? Aquí va a hacer otro tipo de soluciones, tipo inteligencia artificial a lo mejor, la radiómica, pero el TAC espectral solo seguro que ayuda, pero ahí estamos todavía muy, muy Realmente. en el proceso. Yo también lo veo muy complicado de momento con esto, ¿eh? Sí que la parte inflamatoria de la placa, que es un campo nuevo, ¿no? Que se ha abierto, tanto con el PET-TAC, como ha enseñado un caso Eliseo, ¿no? Muy bonito de inflamación. Esto sí que ya seguramente lo veremos mejor, pero la caracterización de la placa en sí mismo, la resolución espacial y todo, es muy complicado para hoy en día todavía. Sí, sí. Bueno, hay una pregunta que ha salido antes de acabar, rápida. Pone la perfusión en urgencias en reposo o adenosina. Regadenoson. Bueno, supongo que en urgencias, en el contexto agudo, lo hacéis Yo la verdad es que en urgencias, pues como habéis visto, ese caso que he enseñado, evidentemente no usamos fármacos de estrés, el paciente ya está con dolor torácico y valoramos la perfusión pues como viene en reposo. Y de hecho, como digo, es bastante clínico. O sea, si el paciente tiene dolor torácico cuando está tumbado y es isquémico, suele tener defecto de perfusión y si no lo tiene, pues no es tan frecuente, aunque a veces los hemos visto. Y no ponemos, desde luego, fármacos de estrés en el contexto de urgencias que no sabemos todavía que tiene el paciente. Claro. Muy bien. Estamos ya en tiempo de descuento. Ya para acabar, yo quisiera agradecer a Flavio, a Carlos, a su aportación como expertos y sobre todo dar la enhorabuena a Eliseo, como siempre, Muchas gracias. genial, muy didáctico y que nos ha dejado claro unas ideas básicas, ¿no? Energía dual o TAC espectral tiene beneficios, pero hay que invertir tiempo, tiene una curva de aprendizaje, pero cuando la superas claramente te ayuda y sirve sobre todo para eso, para ayudar, no para mirarse todos los mapas en todos los casos, sino que ha dicho, te ayuda para resolver algunos casos dudosos y nos ha puesto ejemplos muy claros, ¿no? Para mejor caracterización de la perfusión del miocardio, para ver mejor la permeabilidad de los vasos, sobre todo la imagen monoenergética con bajo kiloelectrovoltaje, esta es la joya de la corona, nos ha dicho. Bueno, nos ha enseñado también cómo aplicarlo a la imagen vascular para mejor detección de fugas, de endolix, y para la detección de trombos, ¿no? Yo creo que ha sido una clase magistral, una sesión genial con la colaboración de Carlos y Fabio. Hemos aprendido mucho y nada, daros las gracias. No sé si queréis añadir algo más. Nada, muchas gracias, Víctor y Muchísimas Eliseo, gracias. estupendo como siempre, gracias. Muchas Lo gracias. mismo, muchísimas gracias. Pues sin más, despedimos la sesión y nos vemos de nuevo la semana que viene en la plataforma. Que vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Buena semana. Adiós. Hasta luego.